Bienvenidos a este día 139 de 365 leyendo la Biblia. Hoy tenemos los últimos capítulos de Segunda de Crónicas, capítulo 32, 33 y 34. Así que ya solo nos queda el día de hoy y el día de mañana para terminar este libro de la Biblia y comenzar el libro de Esdras. Así que bienvenidos a todos, espero que disfruten este en vivo, que sigamos aprendiendo de la palabra de Dios como lo hemos hecho por los últimos 139 días. Y gracias por acompañarme, gracias por quedarse conmigo en este tiempo, dedicarme estos minutos que vamos a estar en este en vivo. Así que bienvenidos a todos, bienvenida Ivania, bienvenida Gaby, Celi, Lauti, Tiana, Avi, Giancarlo, bienvenido. Bienvenidos a todos, bienvenidos. Bueno, ahí tenemos esos 3 capítulos, muchachos. ¿Cómo estás? Un poquito malo, pero todo bien. Nada que me vaya a impedir sobrevivir el día de hoy. O eso creo. Pero bien. Todo bien, muchachos. Todo bien. Eh, Listo. Nada que te impida hablar de Dios hoy. Exacto. Nada que me impida hablar de Dios hoy. Exactamente. Gracias, Gaby. Muchas gracias. Listo, muchachos. Vamos a empezar. Vamos a orar como siempre y seguimos avanzando, muchachos. Señor, estamos aquí reunidos un día más. En este día 139, Señor, te entregamos, Padre, nuestros dolores, nuestras angustias, nuestras incertidumbres. Señor, te pedimos que en este día podamos recibir nuevamente el regalo de tu presencia, Señor. Que podamos escuchar como tú hablas fuerte a nuestro corazón, como no solamente hablas, sino que nosotros escuchamos, Padre, tu palabra. Te damos gracias por permitirnos, Señor, estar en este lugar, por permitirnos despertar, Señor, y por permitirnos, Padre, seguir soñando, seguir teniendo anhelos, seguir teniendo planes, Dios. Sabemos que nosotros somos los que planeamos, pero eres tú quien determina nuestros pasos, y es por eso, Dios, que hoy decidimos, Señor, entregarte todos nuestros planes, entregarte lo que queremos, porque sabemos que tú tienes la imagen completa, que tu voluntad es esa voluntad sobre la cual nosotros descansamos. Te damos gracias y te bendecimos en nombre de Jesús. Amén y amén. Cecia, bienvenida también. Bueno, Segunda de Crónicas, capítulo 32. A ver. Esto sí es que... Ok. Asiria invade Judá. Después de que Ezequías llevó a cabo fielmente este trabajo, Sennacherib, rey de Asiria, invadió Judá. Sitió las ciudades fortificadas y dio órdenes a su ejército para que penetraran las murallas. Cuando Ezequías se dio cuenta de que Sennacherib también pensaba atacar Jerusalén, consultó con sus funcionarios y consejeros militares y decidieron bloquear los manantiales fuera de la ciudad. Organizaron una gran cuadrilla de trabajadores para cegar los manantiales y como consecuencia se cortó el arroyo que corría por los campos. Porque dijeron: ¿por qué han de venir aquí los reyes de Asiria y encontrar abundancia de agua? Hola Isil, bienvenida, y hola Karin, bienvenidas a las dos. Porque han de venir aquí los reyes de Asiria y encontrar abundancia de agua. Luego Ezequías se esforzó en reparar todas las secciones caídas de la muralla. Erigió torres y construyó una segunda muralla exterior a la primera. También reforzó los terraplenes en la ciudad de David y fabricó grandes cantidades de armas y escudos. Designó oficiales militares con mando sobre los habitantes y los reunió delante de él en la plaza junto a la puerta de la ciudad. Luego Ezequías les dio ánimo diciendo: sean fuertes y valientes, no tengan miedo ni desalienten por causa del rey de Asiria o de su poderoso ejército, porque hay un poder mucho más grande de nuestro lado. El rey podrá tener un gran ejército, pero no son más que nuestros hombres. Con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos y para pelear nuestras batallas por nosotros. Las palabras de Ezequías
alentaron en gran manera a la gente. Y aquí es un poco la reflexión que venimos hablando estos últimos días de la importancia y de la influencia que tiene el hecho de que usted decida creerle a Dios. Y al final van a haber batallas y van a haber situaciones en las que su familia se va a ver envuelta. Pero en muchas de esas ocasiones usted debe ser aquel o aquella la cual ponga a Dios en la conversación, la cual lo incluya en la conversación. Y cosas que para nosotros pueden ser tan cortas y banales, realmente tienen una gran influencia. Porque imagínense, no, realmente Ezequías no tomó una gran acción, ni levantó una espada, ni nada por el estilo. Pero dijo, el rey podrá tener un ejército, pero no son más que hombres. Con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos y para pelear nuestras batallas por nosotros. En ocasiones, y ante un enemigo grande, un enemigo que usted no estaba esperando, una batalla que usted no estaba esperando, y que tal vez no conocía la gravedad de esa batalla, el recordar que es Dios quien pelea sus batallas es un recordatorio importante también de la manera como, a medida que nosotros vamos avanzando en nuestra fe, a medida que nosotros conocemos cada día más a Dios, nos damos cuenta que no podemos solos. Y que sí, efectivamente, esa enfermedad a la que su familia se enfrentó, esa dolencia, esa incertidumbre, ese despido del trabajo a lo que usted se enfrentó, que usted se tome un momento y diga, está perfecto. No es la situación que estaba esperando, no es lo que quería, no estaba orando para esto, pero sin duda alguna Dios pelea mis batallas. Título, Dios pelea tus batallas. Ahí está mi propuesta, ahí está mi propuesta. Bessie, gracias por esa rosa. Isil, gracias por esos 20 conos de helado. Muchísimas gracias. Noelia, bendiciones, acabo de ingresar. ¿Será que alguien me puede explicar? Es un estudio bíblico. Hola Noelia, bienvenida. Estamos leyendo la Biblia en orden. Hoy estamos en el día 139. Empezamos el día 17 de julio de este año. Y así, literal, tal cual. Empezamos en Génesis capítulo 1 y estamos en Segunda de Crónicas capítulo 32. Recién comenzamos, llevamos 8 minutos de en vivo hasta ahora. Entonces, no solamente leemos, sino que yo interrumpo bastante. Les comparto un poquito mi opinión y siento que hace que la lectura sea un poquito más fácil de digerir. Y no solamente lo hacemos en vivo, porque sé que algunos o no se pueden conectar algunos días, o tal vez personas como tú que están acá por primera vez y les gustaría hacer esto con nosotros. En mi canal de YouTube, aquí está este canal que ves acá. Subo estos videos, subo los en vivos para que quien se los haya perdido los pueda ver. Entonces tienes 138 días disponibles en YouTube por si quieres empezar este plan con nosotros desde ceros. Entonces, bienvenida Noelia. Dime, Ivania, cuéntame. Los colores que tú ves al fondo, que es el cuadrito que dice colores, ay, vengan, yo porque no les he cuadrado esto. Esos colores nos permiten un poquito, al momento de la lectura, resaltar lo que estamos leyendo dependiendo de la situación que estamos leyendo, para ser más intencionales al momento de la lectura. Entonces, básicamente eso es lo que hacemos aquí. Así que, bienvenida. Sennacherib amenaza a Jerusalén. Mientras el rey Sennacherib de Asiria aún sitiaba la ciudad de Laquis, envió a sus oficiales a Jerusalén con el siguiente mensaje para Ezequías y para toda la gente en la ciudad. Bessie, gracias por seguirme. Gracias por seguirme. Muchachos, los que están suscritos, por favor, compartan el sticker de bienvenida. Por favor. Es una duda muy grande. Dios castiga. Hay algo que se llama, Ivania, consecuencias por tus acciones. Así como hay consecuencias
cuando tomas cierto tipo de acciones en positivo de la misma manera en negativo. Entonces, más allá de decir que Dios castiga, Dios es un Dios justo. Y así como Dios permite que pasen ciertas situaciones en tu vida, Dios también te dice, ok, yo te perdono por tu error, pero que yo te perdone por tu error no te exime de las consecuencias de tus actos. Entonces, si tú tomaste la decisión de hacer X cosa, tienes que afrontar las consecuencias, como todo en la vida. Si usted en su trabajo dice que va a hacer algo y de ahí dice que para este lunes lo va a tener y no lo tiene, usted tiene que enfrentar las consecuencias de eso que usted no hizo. De la misma manera pasa con Dios. Entonces, eso. Y lo que dice Abby es cierto, Dios reprende porque nos ama. Entonces, clave, ¿no? Con gusto. Mientras el rey Sennacherib de Asiria aún sitiaba la ciudad de Laquis, envió a sus oficiales a Jerusalén con el siguiente mensaje para Ezequías y para toda la gente de la ciudad. Esto dice el rey Sennacherib de Asiria. ¿En qué confían ustedes que les hace pensar que podrán sobrevivir mi sitio de Jerusalén? Ezequías ha dicho, el Señor nuestro Dios nos librará del rey de Asiria. Ezequías los está engañando y los está condenando a morir de hambre y de sed. ¿Acaso no se dan cuenta de que fue el mismo Ezequías quien destruyó los santuarios y altares del Señor? Él ordenó a Judá y a Jerusalén que se adorara solamente en el altar del templo y que se ofrecieran sacrificios únicamente sobre él. De seguro ustedes se han dado cuenta de lo que yo y los otros reyes de Asiria antes de mí hemos hecho a todos los pueblos de la tierra. ¿Pudieron acaso los dioses de esas naciones librar a sus pueblos de mi poder? ¿Cuál de sus dioses fue capaz de librar a un pueblo del poder destructor de mis antecesores? ¿Qué les hace pensar que su Dios puede librarlos de mí? No dejen que Ezequías los engañe. No permitan que se burle así de ustedes. Lo vuelvo a repetir. Ningún dios de ninguna nación o reino jamás ha sido capaz de librar su pueblo de mí y de mis antepasados. Mucho menos podrá su Dios librarlos a ustedes de mi poder. Entonces, esto es lo que hace el enemigo. Esto mismito. Esto es lo que hace el enemigo. Tómese este inicio de capítulo que justamente acabamos de decir, la forma como Ezequías recordaba con quién estaban ellos y a quién se enfrentaban, y la manera como el rey Sennacherib trataba de torcer dicha verdad. Miren cómo dice. Ezequías ha dicho, el Señor nuestro Dios nos librará del rey de Asiria. Y después dice, Ezequías los está engañando y los está condenando a morir de hambre y de sed. Entonces, una de las cosas que hace el enemigo, una vez el enemigo empieza a conocer sus puntos débiles, porque sí, no se crea que mágicamente el enemigo ya sabe que usted es débil de cierta manera o contra cierta persona o en ciertas situaciones. No, el enemigo también lo estudia a usted. Entonces, cuando el enemigo sabe que, por ejemplo, usted es débil en su parte sexual, en que usted es débil en su parte económica porque tiende a gastar de más, o que usted es débil a nivel de su autoestima y que constantemente lucha diciendo que usted no vale, que usted se odia cuando se mira al espejo, todo ese tipo de situaciones, el enemigo sabe eso. Entonces, cuando el enemigo le habla y esa voz que usted dice que tiene acá en su cabeza, que constantemente está una y otra vez diciéndole todo lo malo que usted hace. Patti, gracias por seguirme. Le dice exactamente eso. Sí, Dios te dice que eres amado, pero mira lo feo que eres, ¿quién te va a amar así? No te dejes engañar. Si tú dices que Dios te ama como te ama, ¿por qué no te bendice a ti como bendice a los otros? ¿Por qué no te bendice a ti como bendice a Alejandro? Míralo ahí haciéndole en vivo. Él sí puede hablar de Dios, tú no. Porque él sabe. Sara, gracias por esa rosa. Gracias, Abby, por compartir el sticker. Gracias por esa otra rosa, Sara. Entonces, dése cuenta. El enemigo siempre va a intentar tergiversar y torcer la verdad de Dios sobre su vida.
Y mire, lo dice con una certeza de que si yo no conociera la versión de Ezequías, yo os digo hasta le creo. Porque que no se dejen engañar. Miren todo lo que ha pasado antes. ¿Cómo creen que su Dios va a poder libertarlos cuando jamás lo ha hecho antes? No se dejen engañar. Cuando Él es el engañador, el padre de la mentira, Él sabe sus puntos débiles. Él sabe lo que a usted le cuesta. Entonces, si Él sabe lo que a usted le cuesta, para usted va a ser mucho más difícil responder ante dichas acusaciones si usted no conoce la verdad de Dios en su vida. Porque ya no se trata de creer la verdad de Dios y la verdad del enemigo. Porque si usted no conoce la verdad de Dios sobre su vida, no hay nada que reemplazar. Quiero que se centre conmigo en esto que le voy a decir. Céntrese acá conmigo. Y quiero que preste mucha atención a esto. Si usted no conoce, hola Juana, bienvenida. Si usted no conoce la verdad de Dios en su vida, no hay nada que reemplazar. ¿Por qué? Elizabeth, gracias por seguirme. ¿Por qué? Porque cuando el enemigo venga a decirle que usted no vale, si usted no tiene nada aquí, si usted está vacío aquí, no sabe lo que Dios dice de usted, y el enemigo viene a decirle, usted no vale, ¿qué es lo que usted va a creer? Que usted no vale. No hay nada que reemplazar. Va a ser mucho más fácil para el enemigo darle a usted su identidad cuando Dios ya le ha dado su identidad. Más, si usted tiene y usted conoce lo que Dios dice de usted, si usted día tras día recuerda su identidad, cuando el enemigo venga a decirle, tú no vales, tú no tienes futuro, tú no tienes propósito, nadie te va a amar, todo eso que el enemigo constantemente le está diciendo a usted, y eso quiera entrar en su vida, es la verdad de Dios sobre usted la que va a salir y la que va a pelear sus batallas. Ese es el verdadero Dios pelea por mí mis batallas. Pero dése cuenta que son cosas que van a pasar si usted toma el paso de conocer la verdad de Dios sobre su vida. Ese es el verdadero Dios pelea mis batallas. Yo me encargo de conocer la verdad. Yo doy el paso, yo busco. Y entonces, en esos momentos en los que para mí es un simple comentario de, uy, tú definitivamente si es que no sirves para nada, ¿no? Un comentario que alguien hace como un comentario al aire, o tal vez sí lo hace con la intención de lastimar, pero tú te quedas con ese comentario aquí en tu cabeza. Cuando ese comentario quiera entrar en tu identidad, es entonces cuando la verdad de Dios, ahí, en ese momento en el que tú no estás 100% enfocado, 100% concentrado, en que estás con tus amigos y es cuando llegas a tu casa en la noche después de reunirte con ellos, que es cuando empiezas a pensar en eso, mucho antes de eso ya Dios peleó esa batalla por ti. Entonces, para cuando tú quieras llegar a tu casa en la noche, vas a estar tranquilo, vas a estar tranquila. ¿Por qué? Porque fue la verdad de Dios la que primó sobre ti, no lo que dijeron los demás. Pero todo ese proceso, recuerden que ayer miramos todo el proceso, ¿no? De Ezequías y de Acab. Entonces, miramos todo el proceso que tuvimos que llegar para que dijera, y Dios escuchó sus oraciones. Todo el proceso, toda la rebeldía anterior que tuvimos que atravesar para llegar a ese proceso. Y ahora estamos diciendo, usted tiene la verdad de Dios y la mentira del enemigo. Pero si no hay una verdad que me represente y si no hay una verdad que me defienda, pues yo voy a creer la mentira. Porque no hay nada. Es más fácil que la mentira penetre en su corazón
a que la verdad defienda su identidad. Entonces necesita ser consciente de la verdad que debe reinar en su vida. ¡Qué bendición! Isil, gracias por ese quiéreme. Es como lo que contabas ayer del chico y del abuelo, total. Entonces, y esto es un error que muchos de nosotros cometemos, y es pensar que algunos comentarios son inofensivos y que podemos abrazarnos a ese comentario. Y cuando le damos un poquito, un poquito, ese poquito que yo le doy al enemigo, es por ese poquito que es como ir palando. Tal vez en esta vez que hago esto no voy a llegar al final, pero sigo avanzando. Y avanzo, y avanzo, y avanzo, y avanzo, y avanzo, y avanzo, hasta que llega a mi corazón. Ahí es cuando la venganza, el odio, la codicia, la perversión, todo eso es de lo que mi corazón se llena. Pero es que no pasó de un momento para otro. No pasó de un momento para otro. El enemigo estuvo palando pacientemente. Porque usted le abrió la puerta. Por eso en alguno de los días revisamos que decía que si nosotros seguíamos este libro de instrucción, que funcionara para que Dios no permitiera que nos desviáramos ni un centímetro, ni un milímetro, que no permitiéramos esa desviación de nuestro camino. Tomando eso del abuelo, ¿no les encanta que en ese tipo de cosas podemos hablar de Dios? Total, total. Como siempre, poder tener un ejemplo o una oportunidad para dar algún dato o referencia bíblica. Sí, a ver, yo siento que en cada situación de la vida que atravesamos hay algo que... Recuerden al final que Dios está presente en todo, ¿no? Y siento que es importante, es importante. Y siempre verlo desde la perspectiva de Dios, ¿no? Más allá que una perspectiva religiosa, es una perspectiva celestial. Hoy tuve un sueño y estaba llorando mientras dormía y se sintió tan real. Hay algunos sueños que se sienten de esa manera. Literalmente, Isaac. Entonces, ¿listos? ¿Seguimos? Los oficiales de Sennacherib seguían burlándose del Señor Dios y de su siervo Ezequías, amontonando insulto sobre insulto. El rey también envió cartas en las que menospreciaba al Señor Dios de Israel. Escribió: así como los demás dioses de todas las demás naciones fueron incapaces de librar a sus pueblos de mi poder, el Dios de Ezequías tampoco será capaz de librar a su pueblo. Los oficiales asirios que entregaron las cartas gritaron esto en hebreo a las personas que se habían juntado en la muralla de la ciudad, con el fin de atemorizarlas para que luego les fuera más fácil conquistar la ciudad. Estos oficiales hablaban del Dios de Jerusalén como si fuera uno de los dioses paganos hechos por las manos humanas. Entonces el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, clamaron en oración al Dios del cielo. Entonces, importante, estamos viendo y estamos siendo testigos de lo que muchos llaman, más allá de todo, de una guerra espiritual, ¿no? En estos 20 primeros versículos hemos visto cómo se reconoce muy fácilmente quién está con Dios y quién está en su contra. Quien constantemente quiere mentir sobre la verdad de Dios, y usted tiene nuevamente un momento de decisión importante en su camino. Y cuando usted se enfrenta a todo este tipo de situaciones y de momentos que pueden ser y que le pueden dar un poquito de miedo y de terror, es la realidad. Estamos en una guerra espiritual. Y la importancia de entender que estamos en una guerra espiritual es entender en que en situaciones como estas la respuesta para usted debe ser la misma.
clamar en oración a Dios. Porque es ahí donde están las respuestas. Ahí es donde está la solución. Ahí es a donde usted quiere ir. Ahí es a donde usted debe ir. Vamos a ver qué pasa. Entonces, el Señor envió un ángel que destruyó el ejército asirio junto con todos sus comandantes y oficiales. Sennacherib se vio obligado a regresar a su propia tierra, avergonzado, y cuando entró al templo de su Dios, algunos de sus propios hijos lo mataron allí mismo a espada. Entonces, nuevamente, Dios no necesita que usted lo defienda. No lo necesita. Dios es soberano. Y cuando usted clama a Dios, recuerde que Dios no dejará que los perversos prosperen. Y aquí podemos entrar en una conversación profunda, larga, extensa, en la que decimos, pero Alejo, hay mucha perversidad que parece estar triunfando. Hay mucha perversidad que lleva años y años y años y años triunfando. Gobiernos corruptos que siguen triunfando. Personas corruptas a las cuales se les ha dado poder. Y yo le digo, es cierto. Es cierto. Pero hay algo que ni a usted ni a mí nos corresponde saber. Y es el hecho de que ni a usted ni a mí nos corresponde saber el momento en el que Dios va a hacer justicia. Recuerde que usted ora, pero el hecho de que usted haga esa oración no significa que usted deba ser testigo de la respuesta de esa oración. Lo mismo pasa con la justicia. Que me parece injusto, a mí también. Que me gustaría que Dios hiciera algo, definitivamente. Pero solo Dios sabe por qué aún no han pasado las cosas. Lo que dice Abby en el comentario. Tenemos que enfocarnos en defender nuestra fe, nuestra postura de por qué esta es la verdad que debemos saber. Entonces, cuando ellos clamaron, no solamente Sennacherib, que si usted ve, claramente es el que están diciendo acá, esto dice el rey Sennacherib de Asiria, quien se estaba burlando de Dios, terminó muerto a manos de sus propios hijos, humillado, avergonzado. Entonces Dios no necesita que usted lo defienda. ¿Por qué? Y le voy a decir algo crudo, que va a sonar duro, pero que usted necesita escuchar. Si no se puede defender usted con un pecado pequeño, ¿qué puede hacer usted para defender a Dios? No deje que sus emociones hablen, porque está movido por emociones, mas no por la verdad de Dios. Y puede que sus intenciones sean buenas. Puede que usted lo haga porque no es justo que hablen de esa manera de Dios, pero es que a usted no le corresponde defenderlo. A usted le corresponde hablar con la verdad, mas no defender a Dios. Entonces, cuando usted se enfrenta a ciertas situaciones que lo ponen en el extremo de su fe, y en ciertos momentos que usted dice, es que yo no puedo permitir que hablen así de Dios, es que eso no le corresponde a usted le corresponde es hablar la verdad. ¿Y la verdad qué es? La palabra de Dios, que es lo que estamos hablando acá. Entonces, como quien dice, si a usted le tiemblan las piernas ante este pecado, ¿qué puede hacer usted para defender a Dios? Giovanni, un saludo. Un saludo, hermano. Entonces, vamos a ver
lo que dice ahora. Así es como el Señor libró a Ezequías y al pueblo de Jerusalén del rey Sennacherib de Asiria y de todos los demás que los amenazaban. Entonces hubo paz por todo el país. A partir de entonces, el rey Ezequías fue muy respetado ante las naciones y llegaron a Jerusalén muchos obsequios para el Señor junto con varios regalos del rey Ezequías. Entonces, de la misma manera como Ezequías en un primer momento, en la parte inicial, dijo: con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos y para pelear nuestras batallas por nosotros. Si pasó por un momento donde fue Él y fue gracias al testimonio de Ezequías que los demás entendieron que Dios estaba con ellos y que no tenían que preocuparse, vuelven a este punto donde la acción de Ezequías ante la ofensa del rey Sennacherib, que fue buscar a Dios, y entonces, así también como hemos visto y como hemos evaluado que tanto su pecado, o que el pecado de los reyes de Israel y de Judá afectaban al pueblo, también las buenas decisiones. Entonces, por eso hace un rato compartíamos lo de... Lili, gracias por seguirme. Entonces, por eso hace un rato compartíamos las... respondiendo un poco a la pregunta de las consecuencias de Ivania, de que si usted tiene estas acciones, estas van a ser la consecuencia, buenas o malas, ¿no? Enfermedad de recuperación de Ezequías. Por ese tiempo, Ezequías se enfermó gravemente. Pero Ezequías no respondió de manera adecuada a la bondad que le había sido mostrada y se volvió orgulloso. Por eso, el enojo del Señor vino contra él y contra Judá y Jerusalén. Entonces, lo mismo, sus decisiones. Voy a volver a leer. Por ese tiempo, Ezequías se enfermó gravemente, así que oró al Señor, quien lo sanó y le dio una señal milagrosa. Pero Ezequías no respondió de manera adecuada a la bondad que le había sido mostrada y se volvió orgulloso. Pero por eso el enojo del Señor vino contra él y contra Judá y Jerusalén. Entonces Ezequías se humilló y se arrepintió de su soberbia junto con el pueblo de Jerusalén, de modo que el enojo del Señor no cayó sobre ellos durante la vida de Ezequías. Entonces, creo que mucho de lo que hemos hablado hoy está o tiene que ver con las consecuencias de sus actos y de cómo eso también implica o recae un poco sobre las personas también. Entonces, Ezequías viene de un testimonio grande cuando se enfrentó a Sennacherib. Se enferma, Dios lo sana, se vuelve soberbio y orgulloso, se arrepiente y Dios prospera a Ezequías. Este testimonio que estamos viendo y lo que estamos evaluando acá, lo puede hacer a usted dudar de, bueno, pero entonces Dios sí lo quería apoyar, no lo quería apoyar, sí lo quería prosperar, no lo quería prosperar, o sea, ¿cómo así? Y volvemos a lo que hemos hablado este último tiempo. Dios a usted le va a dar oportunidades para que usted se arrepienta. Pero dése cuenta que en este caso en particular de Ezequías, Dios sabía, Dios conocía el tipo de persona que era Ezequías. Dios conocía el tipo de persona que era Sennacherib. Dios conocía el tipo de persona que era Saúl, el tipo de persona que era David. Y a todos les dio oportunidades para arrepentirse. Y aquí se está viendo la acción de Dios, el pecado y el testimonio. Aquí en sus pantallas. Amarillo, negro y verde. Entonces, Dios le va a dar a usted oportunidades para que usted se arrepienta y vuelva a sus caminos. Para que no se conforme con decir, es que yo soy así y punto. Así de malhumorado, así de soberbio, así de orgulloso. Cuando usted se equivoca, reconoce su error y vuelve a Dios,
Nuevamente, eso no lo va a eximir de la consecuencia. Eso no lo va a eximir a usted de que si usted no hizo el trabajo, pues está la consecuencia de no hacer el trabajo. De si usted dijo que iba a hacer esto y no lo hizo, usted debe hacerse responsable por eso. Pero Dios lo perdonó. Dios le dio una nueva oportunidad para redimirse. Pero no hay redención sin responsabilidad. Y responsabilidad de afrontar las consecuencias de sus actos. Entonces, no es que Dios cambie de opinión como usted o como yo. No es que, por ejemplo, a mí nosotros en un primer momento, eh, o yo en un primer momento cuando empecé a hacer todo esto de este en vivo diario, leyendo la Biblia, yo dije, no, yo no creo que yo pueda terminar eso. Pues nunca la he leído para mí, que la voy a leer yo en vivo con la gente. Y además, ¿quién va a estar acá o quién se va a ver 365 días? ¿Y quién me va a ver a mí leyendo la Biblia 365 días? Nadie. Y ahora para mí esto es supremamente vital. Entonces yo cambié de opinión respecto a eso, pero Dios no es de esa manera. Y todo el que está acá, que se haya alejado de Dios durante un tiempo, largo o corto, o que usted haya visto que sus hijos no les interese seguir a Dios, o que se aparten de Dios, o que Dios no sea algo que los motive, usted como papá, nuevamente, como lo dijimos hace un par de días, usted va a querer que sus hijos prosperen, usted va a querer que su hijo le vaya bien, usted va a querer eso. Pero hay ciertas cosas y ciertas consecuencias de los actos de sus hijos que ellos tienen que enfrentar. Y que usted como padre, con el dolor de su alma, va a tener que decir, tienes que afrontar esa consecuencia, porque fue tu decisión. Te fuiste de la casa sin estar preparado. Puedes volver, claro. Pero afronta la decisión de la responsabilidad de haberte endeudado 3, 4 y 5 veces más cuando estabas afuera. Y ahora tienes que tomar la responsabilidad de pagar eso. No lo puedo hacer yo, tienes que hacerlo tú. Entonces, ¿por qué? Porque nos quedamos con el Dios castiga, Dios quiere que me vaya mal, Dios me está castigando por todo esto. No, son las consecuencias de sus actos. Y es la manera como Dios a usted le está enseñando responsabilidad. Pero mientras Dios te enseña responsabilidad, Dios te redime. Y mientras Dios te redime, Dios te está recordando la identidad que desde un inicio Dios te dio. Entonces dése cuenta que no es que le tengamos miedo a la consecuencia, le tenemos miedo a la responsabilidad. A tener que hacernos responsables por haberla embarrado. A tener que hacernos responsables por no haber hecho, o por si haber hecho, o por haber dicho, o por no haber dicho. Y entramos en una disputa con Dios tan grande, pero tan grande, que se vuelve para nuestra mente finita imposible volver a Dios. ¿Y qué hacemos entonces ahí? Ni enfrentamos la consecuencia, ni aprendemos responsabilidad. No dejamos que Dios nos redima y nos olvidamos de la identidad que Dios nos ha dado. Entonces dése cuenta que así como ayer vimos toda la consecución de eventos que pasaron para que Dios escuchara la oración del pueblo, desde que el pueblo fue infiel adorando a otros dioses, hasta que llegó Ezequías y hasta que se empezaron a hacer las cosas bien. De la misma manera funciona esta cadena de actos que van a ir pasando, que lo van a ir usted llevando o que lo van a ir atrasando
de su propio proceso. ¿Y qué es lo más difícil? Afrontar que es usted quien tiene que tomar la decisión, nadie más. Ezequías era muy rico y altamente honrado. Construyó edificios especiales para guardar sus tesoros, plata, oro, piedras preciosas y especias, así como los escudos y otros objetos de valor. También construyó muchos depósitos para su grano, vino nuevo y aceite de oliva, e hizo muchos establos para su ganado, y corrales para sus rebaños de ovejas y cabras. Construyó muchas ciudades y adquirió enormes rebaños y manadas, porque Dios les había dado grandes riquezas. Bloqueó el material de la parte alta de Gijón y condujo el agua por un túnel hasta la parte occidental de la ciudad de David, de modo que tuvo éxito en todo lo que hizo. Título 5. Tome la decisión correcta. No, chicos, decídanse cada uno en proponer un título, porque si no, no hay tantas opciones. No hay tantas opciones. Sin embargo, cuando llegaron embajadores de Babilonia para preguntar por los sorprendentes acontecimientos que habían ocurrido en la tierra, Dios se apartó de Ezequías para ponerlo a prueba y ver lo que realmente había en su corazón. Importante esto. Importante. Entonces, voy a volver a leer esa última parte. Sin embargo, cuando llegaron embajadores de Babilonia para preguntar por los sorprendentes acontecimientos que habían ocurrido en la tierra, Dios se apartó de Ezequías para ponerlo a prueba y ver lo que realmente había en su corazón. Sí, están inspirados. O sea, me han dado 5 títulos ya y este es el primer capítulo de hoy. Quedan 2 más todavía. Resumen del reinado de Ezequías. Los demás acontecimientos del reinado de Ezequías y sus actos de devoción están registrados en la visión del profeta Isaías, hijo de Amos, que está incluida en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Cuando Ezequías murió, lo enterraron en la parte superior del cementerio de los reyes, y todos los habitantes de Judá y de Jerusalén le rindieron honores en su muerte, y su hijo Manasés lo sucedió en el trono. Algunos saben si hay alguna parte de la Biblia donde nos cuenten qué pasó con Ezequías después de esto. Porque o sea, ¿qué pasó cuando llegaron los embajadores de Babilonia? ¿Alguno sabe si alguna parte de la Biblia dice algo más sobre eso? A mí no se me ocurre nada. No te preocupes, Aeris. No te preocupes. Déjenme ver. Sí, señores. Isaías 39. Segunda de Reyes, capítulo 20, verso del 12 al 19. Déjenme lo leemos. Espérenme, lo busco acá porque me interesa saber qué pasó. Porque es que siento que quedó incompleto. Segunda de Reyes, capítulo 20. Pum. Dice del 12 al 19. Poco tiempo después, Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, le envió saludos a Ezequías. Le envió saludos a Ezequías junto con un regalo, porque se enteró de que Ezequías había estado muy enfermo. Ezequías recibió a los enviados de Babilonia y les mostró todo lo que había en sus casas del tesoro: la plata, el oro, las especias y los aceites aromáticos. También los llevó a conocer su arsenal y les mostró todo lo que había en sus tesoros reales. No hubo nada ni en el palacio ni en el reino que Ezequías no les mostrara. Entonces el profeta Isaías fue a ver al rey Ezequías y le preguntó: ¿qué querían esos hombres? ¿De dónde vinieron? Ezequías contestó: vinieron de la lejana tierra de Babilonia. ¿Qué vieron en tu palacio?, preguntó Ezequías. Lo vieron todo, contestó Ezequías. Les mostré todo lo que poseo, todos mis tesoros reales. Entonces Isaías dijo a Ezequías: escucha este mensaje del Señor. Se acerca el tiempo cuando todo lo que hay en tu palacio, todos los tesoros que tus antepasados han acumulado hasta ahora, será llevado a Babilonia. No te quedará nada, dice el Señor. Algunos de tus hijos serán llevados al destierro. Lo harán eunucos que servirán en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías le dijo a Isaías: este mensaje que me has dado de parte del Señor es bueno. Pues el rey pensaba: por lo menos habrá paz y seguridad mientras yo viva.
Ok. El capítulo 19. ¿Qué parte del 19? A ver. ¿Segura? Yo creo que era el 20, ¿no? Que acabamos de leer. Mm. Creo que era ese. Déjenme leer Isaías 39. Que también dice acá que está relacionado con esto. Acá está. Dice, mensajeros de Babilonia. Estabas hablando de cómo Dios le dio la victoria a Ezequías, ¿no? Uy, cuidado. Cuidado, sierva, que usted... Por eso es que usted entra y sale del en vivo. No, señora. Estábamos hablando de en qué momento fue que Dios se apartó de Ezequías cuando recibió a los mensajeros de Babilonia. ¡Mucho cuidado! Mucho cuidado, que se me andan saliendo los envíos. Así es como yo sé si me están poniendo cuidado. No seré yo. ¿Quién soy yo para juzgar la indisciplina de la gente y los malos actos? ¡Ah! Entonces, mensajeros de Babilonia, vamos a ver qué más pasó. Perdón, muchachos, pero es que cuando, cuando sé que puedo saber más de la historia, pues toca hacer estas cosas. Isaías 39. Mensajeros de Babilonia. Poco después, Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, le envió saludos a Ezequías. Ah, no, pero esto es lo mismo. ¿Qué vieron de tu palacio? Ah, no, esto es exactamente lo mismo. Lo mismo de Segunda de Reyes 20, del 12 al 19. Dice exactamente lo mismo. Sí, les mostró como todo su arsenal. ¿Sí ve por qué le digo que usted no tiene que contarle a todo el mundo lo que pasa con su relación con Dios? No le cuente a la gente todo. La gente no tiene por qué saber. No es necesario. Nada. Y es que nosotros ya leímos este capítulo, ¿o qué? Ay, bueno, lo tuvimos que haber leído ¿de otros qué? De otros, de otros estudios bíblicos. Nota mental, no hay que mostrar nuestros tesoros de Dios a todo el mundo. Amén, hermano. Amén. Amén. Título 6. No cuente su relación. Espero que su merced los esté anotando porque yo no los estoy anotando. Espero que se dé cuenta. Cuando pregunte, bueno, ¿cuáles son los títulos? Espero que su merced nos comparta todos los títulos que está poniendo ahí. Así que, si no los ha anotado, empieza a buscarlos. Por favor, por favor. Manasés gobierna sobre Judá. Manasés tenía 12 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 55 años. Hizo lo malo a los ojos del Señor y siguió las prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra al paso de los israelitas. Reconstruyó los santuarios paganos que su padre Ezequías había derribado. Construyó altares para las imágenes de Baal y levantó postes dedicados a la diosa Acera. También se inclinó ante todos los poderes de los dioses y les rindió culto. Construyó altares paganos dentro del templo del Señor, el lugar sobre el cual el Señor había dicho, mi nombre permanecerá en Jerusalén para siempre. Construyó estos altares para todos los poderes de los cielos en ambos atrios del templo del Señor. Manasés también sacrificó sus propios hijos en el fuego en el valle de Benidom. Practicó la hechicería, la adivinación y la brujería. Consultó a los mediums y a los videntes. Hizo muchas cosas que eran malas a los ojos del Señor, y con eso provocó su enojo. Incluso Manasés tomó un ídolo que había tallado y lo colocó en el templo de Dios, en el mismo lugar donde Dios le había dicho a David y a su hijo Salomón, mi nombre será honrado para siempre en este templo y en Jerusalén, la ciudad que he escogido entre todas las tribus de Israel. Mejor dicho, todo lo que había que hacer más, Manasés dijo, no, déjemelo, yo me encargo de hacerlo todo mal, todo mal.
Manasés dijo, no, no, muchachos, ese es mi trabajo. Tranquilos, no se preocupen. Manasés pecó como si fuera deporte. Efectivamente, querido amigo, efectivamente. Pecó como si fuera deporte, dice. Si los israelitas aseguran de obedecer mis mandatos, todas las leyes, los decretos y las ordenanzas que les di por medio de Moisés, no los expulsaré de esta tierra que aparté para sus antepasados. Pero vea que es increíble cómo en un momento donde Manasés había hecho tantas cosas malas a los ojos de Dios, Dios seguía llevando su promesa. Entonces, pero no hay que confundirnos aquí, ¿no? La típica que me decían de pequeño, el que peca y reza empata, ¿o no existe? Y le voy a decir por qué el dicho de el que peca y reza empata no es válido, porque no hay un arrepentimiento genuino en su corazón. Ah, yo hago esto y ya mañana pido perdón y listo, y mañana, y después de que pida perdón, sigo viviendo de la misma manera. El arrepentimiento genuino no solamente es que Dios vea su corazón y que Dios dice, ah, sí se está arrepintiendo genuinamente. Es que usted se arrepienta y que usted comience a cambiar su manera de vivir. Que usted en sus acciones diga, es el momento, es lo que voy a hacer, quiero cambiar. ¿Cómo voy a cambiar? Haciendo esto. Sin embargo, Manasés llevó al pueblo de Judá y de Jerusalén a cometer cosas aún peores de las que había hecho las naciones paganas que el Señor había destruido cuando el pueblo de Israel entró en la tierra. Lo del comentario de los tesoros que Dios nos da. Noelia, él se refería a no divulgar los tesoros que Dios nos da, en el sentido de que hay cosas que pasan en tu intimidad con Dios o que van a pasar en tu intimidad con Dios que se deben quedar en intimidad. Es normal que cuando nosotros empezamos una relación con Dios sintamos esa emoción de querer salir a contarle al mundo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero hay cosas que pasan entre tú y Dios que se deben quedar entre tú y Dios. Que nosotros no tenemos por qué saberlos, que tu pareja no tiene por qué saberlas, porque al final eh, esa es tu intimidad. Así como hay cosas, no sé si tienes pareja o no, pero si tienes pareja o cuando tengas pareja, hay cosas que solo se quedan entre tu pareja y tú. No lo tiene que saber tu mamá, ni tu papá, ni tu amigo, ni tu amiga. Se quedan en intimidad de la misma manera. Hay cosas, hay tesoros, hay batallas, hay oraciones, hay momentos de tu vida con Dios que tú dices, wow, pueden ser un testimonio grandísimo, grandísimo, grandísimo. Pero Dios te dice, no lo cuentes. Dios, pero es que esto va a ser... No lo cuentes. ¿Puedo qué? Puedo copiar tu plan de colores para estudiar. $50 al PayPal que ya te voy a mandar por interno y con muchísimo gusto te permito usar mis colores. ¿Ok? Ya te lo mando, Eddie, para que lo puedas utilizar. $50 y listo. O es todo permitido, avalado. Eso es lo que pasa cuando uno tiene una patente. Entonces el que quiera usarla, bueno, pague. ¿Se imaginan que eso fuera verdad? Hemos dicho, no mentiras, Eddie, claro, pero por favor, ni más faltaba, tómenle un pantallazo y úselos, hermano. Con toda seguridad, por favor. Listo. El Señor les habló a Manasés y a su pueblo. Nuevamente, Dios le va a dar a usted oportunidades para que se arrepienta. Acabamos de leer todo lo malo que hacía Manasés. Y el Señor les habló a Manasés y a su pueblo. Edith ya me había asustado. No, y ahora yo de dónde voy a sacar $50. No, ya yo empecé a usar esto. Este man me va a demandar. Debería.
muchachos. Yo quería que Eddie nos patrocinara la pizza, pero bueno, ni modos. Ni modos. De modo que el Señor envió a los comandantes de los ejércitos asirios y tomó a Manasés prisionero. Le pusieron un aro en la nariz y lo sujetaron con cadenas de bronce y se lo llevaron a Babilonia. Pero cuando estaba sumido en profunda angustia, Manasés buscó al Señor su Dios y se humilló con sinceridad ante el Dios de sus antepasados. Mire esto, Dios le dio la oportunidad de aceptarlo a la buena. Dios le habló, le dijo, Manasés, esto está haciendo mal, esto no lo tiene que hacer. Manasés dijo, no, de malas. Y Dios le dijo, bueno, vayan a sitios y tómenlo prisionero. Esa también es una oportunidad de seguir a Dios. Que ahí sí Manasés sí la tomó. Entonces, Dios le va a dar a usted muchas oportunidades para arrepentirse y volver a sus caminos. Cuando oró, el Señor lo escuchó y se conmovió por su petición. Así que el Señor hizo que Manasés regresara a Jerusalén y a su reino. Entonces Manasés finalmente se dio cuenta de que el Señor es el único Dios. Después de eso, Manasés reconstruyó la muralla exterior de la ciudad de David, desde el occidente del manantial de Gihón en el valle de Cedrón hasta la puerta del pescado. Continuó alrededor de la colina de Ofel, edificó la muralla muy alta. Además colocó a sus oficiales militares en todas las ciudades fortificadas de Judá. Manasés también quitó los dioses ajenos y el ídolo del templo del Señor. Derribó todos los altares que había construido en el monte donde estaba el templo y todos los altares que había en Jerusalén y los arrojó fuera de la ciudad. Después restauró el altar del Señor y allí sacrificó ofrendas de paz y ofrendas de acción de gracias. También alentó al pueblo de Judá para que adoraran al Señor, Dios de Israel. Sin embargo, la gente siguió ofreciendo sacrificios en los altares paganos, aunque solo los ofrecía al Señor, su Dios. El único rey que empezó mal y terminó bien. Que empezó mal, no. Que empezó re mal. Los demás acontecimientos del reinado de Manasés, su oración a Dios y las palabras que los videntes labraron en el nombre del Señor, Dios de Israel, están registrados en el libro de los reyes de Israel. La oración de Manasés, el relato de la forma en que Dios le respondió, el relato de todos sus pecados y su infidelidad están escritos en el registro de los videntes. Incluye una lista de los sitios donde antes de que se humillara y se arrepintiera construyó santuarios paganos y levantó ídolos y postes de la diosa Acera. Cuando Manasés murió, lo enterraron en su palacio. Luego su hijo Amón lo sucedió en el trono. ¿Sabe qué sería chévere para el próximo año cuando terminemos? Leernos todos estos registros. Sería chévere, ¿no? Decir, uy, no, vamos a leernos los registros de los videntes y todas esas cosas para saber en mucha más profundidad ese tipo de cosas, ¿no? Vamos a ver si hay algún plan que los tenga y lo buscamos. Amón gobierna sobre Judá. Amón tenía 22 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 2 años. Él hizo lo malo a los ojos del Señor, así como su padre Manasés. Rindió culto y ofreció sacrificios a todos los ídolos que su padre había hecho. Pero a diferencia de su padre, no se humilló ante el Señor, sino que Amón pecó aún más. Imagínense, si Manasés iba mal, Amón peor. Tiempo después, los propios funcionarios de Amón conspiraron contra él y lo asesinaron en su palacio, pero los habitantes del reino mataron a todos los que habían conspirado contra el rey Amón y luego proclamaron rey a su hijo Josías. Josías gobierna sobre Judá. Josías tenía 8 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. Hizo lo que era agradable al Señor, a los ojos del Señor, y siguió el ejemplo de su antepasado David. No se apartó de lo que era correcto. Durante el 8º año de su reinado, siendo un joven, Josías comenzó a buscar al Dios de su antepasado David. Luego, en el año 12, empezó a purificar a Judá y a Jerusalén, destruyendo todos los santuarios paganos y postes dedicados a la diosa Acera, los ídolos tallados y las imágenes fundidas. Ordenó que demolieran los altares de Baal y que derribaran los altares del incienso que había encima. También se aseguró de que despedazaran los postes dedicados a la diosa Acera, los ídolos tallados y las imágenes fundidas, y que los pedazos fueran esparcidos sobre las tumbas de aquellos que les habían ofrecido sacrificios. Quemó los huesos de los sacerdotes paganos sobre sus propios altares y de esa manera purificó a Judá y a Jerusalén. A ver. Por favor, eso. Ya. Excelente. ¡Ahí te voy, San Pedro! Giovanni, gracias por seguirme. Muchas gracias. Hizo lo mismo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón e incluso tan lejos como Neftalí y en las regiones que las rodean.
Destruyó los altares paganos y los postes dedicados a la diosa Acera, redujo a los ídolos a polvo, derribó todos los altares del incienso y en toda la tierra de Israel, y finalmente volvió a Jerusalén. Imagínese esto tan increíble. Josías venía de un padre que había hecho incluso algo peor que Manasés. Entonces dése cuenta que puede que sus antepasados hayan hecho lo que no era agradable a Dios, sus antepasados hayan hecho un montón de cosas que ni siquiera usted sea consciente, pero eso no determina su futuro. ¿Por qué? Porque Dios le va a dar muchas oportunidades para que usted se arrepienta. ¿Y sabe por qué creo que eso sigue vigente hasta el día de hoy? Porque Jesús aún no ha llegado. Porque la segunda venida aún no ha ocurrido. Pero está cerca. ¿Qué tan cerca? Solo el Padre sabe. Pero está cerca. Y aquí no sé si pero quiero decirles algo porque no quiero dejar mi idea volando. Y es cierto que durante muchos años, desde hace muchísimos años, se viene diciendo, pero está muy cerca, está muy cerca, está cerca, está muy cerca. Y ahora decimos, y está cerca, y está muy cerca, y está cerca. Recuerde que el tiempo, la percepción del tiempo no es lo mismo para nosotros que para Dios. Solo diré eso. Si quieres saber más, lea la Biblia. En el año 18 de su reinado, después de haber purificado el país y el templo, Josías encargó a Safán, hijo de Azalía, a Masesías, el gobernador de Jerusalén, y a Joa, hijo de Joacás, el historiador real, para que repararan el templo del Señor. Estos hombres le dieron al sumo sacerdote Hilcías el dinero que habían recaudado los levitas que servían como porteros en el templo de Dios. Las ofrendas las traía la gente de Manasés, de Efraín y los que quedaban en Israel, al igual que la gente de todo Judá, de Benjamín y de Jerusalén. El sumo sacerdote les confió el dinero a los hombres designados para supervisar la restauración del templo del Señor. A su vez, ellos pagaban a los trabajadores que hacían las reparaciones y las renovaciones del templo. Contrataron carpinteros y constructores, los cuales compraban piedras labradas para las paredes y madera para las vigas y los soportes. Restauraron a los reyes anteriores de Judá que habían permitido que cayeran las ruinas. Los obreros servían fielmente bajo el liderazgo de Jaat y Abdías, levitas del clan de Merari, y de Zacarías y de Mesulam, levitas del clan de Coat. Otros levitas, todos músicos hábiles, quedaron encargados de los trabajadores de los diversos oficios. Incluso otros ayudaban a los secretarios, oficiales y porteros. Hilcías descubre la ley de Dios. Mientras sacaban el dinero recaudado en el templo del Señor, el sacerdote Hilcías encontró el libro de la ley del Señor que escribió Moisés. Hilcías le dijo a Safán, secretario de la corte: he encontrado el libro de la ley en el templo del Señor. Entonces Hilcías le dio el rollo a Safán. Safán llevó el rollo al rey y le informó: sus funcionarios están haciendo todo lo que se les asignó. El dinero que se les recaudó en el templo del Señor ha sido entregado a los supervisores y a los trabajadores. Safán también dijo al rey: el sacerdote Hilcías me entregó un rollo. Así que Safán se lo leyó al rey. Cuando el rey oyó lo que estaba escrito en la ley, rasgó su ropa en señal de desesperación. Luego dio las siguientes órdenes a Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, y a Safán, el secretario de la corte, y a Asías, consejero personal del rey: vayan al templo y consulten al Señor por mí y por todo el remanente de Israel y de Judá. Pregunten acerca de las palabras escritas en el rollo que se encontró, pues el gran enojo del Señor ha sido derramado sobre todos, porque nuestros antepasados no obedecieron la palabra del Señor. No hemos estado haciendo todo lo que este rollo dice que debemos hacer. Entonces, esto es importante: reconocer sus errores, reconocer su pecado, reconocer que usted no está haciendo las cosas bien. Queremos ser redimidos y restaurados sin reconocer nuestros errores, y son cosas que van de la mano. Eso tiene que pasar. Eso debe pasar. Entonces Hilcías y los otros hombres se dirigieron al barrio nuevo de Jerusalén para consultar la profetisa Hulda. Ella era la esposa de Salum, hijo de Tikva, hijo de Aharás, el encargado del guardarropa del templo.
Ella les dijo: el Señor Dios de Israel ha hablado. Regresen y díganle al hombre que los envió. Esto dice el Señor: traeré desastre sobre toda esta ciudad y sobre sus habitantes. Todas las maldiciones escritas en el rollo que fue leído al rey de Judá se cumplirán, pues los de mi pueblo me han abandonado y han ofrecido sacrificios a dioses paganos. Estoy muy enojado con ellos por todo lo que han hecho. Mi enojo será derramado sobre este lugar y no se apagará. A ver. Promesa. Vayan a ver al rey de Judá, quien los envió a buscar al Señor, y díganle: esto dice el Señor de Israel acerca del mensaje que acabas de escuchar. Estabas apenado y te humillaste ante Dios al oír las palabras que él pronunció contra la ciudad y sus habitantes. Te humillaste, rasgaste tu ropa en señal de desesperación y lloraste delante de mí arrepentido. Ciertamente te escuché, dice el Señor. Por eso no enviaré al desastre que he prometido hasta después de que hayas muerto y seas enterrado en paz. Tú mismo no llegarás a ver la calamidad que traeré sobre esta ciudad y sus habitantes, de modo que llevaron su mensaje al rey. Reformas religiosas de Josías. Entonces el rey convocó a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Luego subió al templo del Señor junto con todos los habitantes de Judá y de Jerusalén, acompañado por los sacerdotes y los levitas, toda la gente desde el menos importante hasta el más importante. Allí el rey les leyó todo el libro del pacto que se había encontrado en el templo del Señor. El rey tomó su lugar de autoridad junto a la columna y renovó el pacto en presencia del Señor. Se comprometió a obedecer al Señor cumpliendo sus mandatos, leyes, decretos con todo el corazón y con toda el alma. Prometió obedecer todas las condiciones del pacto que estaban escritas en el rollo. Además, exigió a todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín que hicieran una promesa similar. El pueblo de Jerusalén lo hizo y renovó su pacto con Dios, el Dios de sus antepasados. Josías quitó los ídolos detestables de toda la tierra de Israel y exigió que todos adoraran al Señor su Dios. Durante el resto de su vida, de la vida de Josías no se apartaron del Señor, su Dios, el Dios de los antepasados. Esta aplicación últimamente está terrible, muchachos. Pero con eso terminamos nuestro día 139. Mañana en el día 140, día 3 de diciembre, nos quedan los últimos 2 capítulos de Segunda de Crónicas, porque el día miércoles, que vamos a tener un live nocturno, vamos a empezar el libro de Esdras. Así que Esdras es un libro que personalmente jamás he leído, así que estoy emocionado. Estoy emocionado por lo que se viene el miércoles, así que bueno. Gracias por acompañarme, gracias a Karen. Si quieres estar acá, venirte acá para TikTok para ver un poco el título que tienen, que parece que hoy tenemos muchos títulos por ahí. Súper bienvenida y gracias por acompañarnos en Twitch, y a ti que estás viendo esto en YouTube, gracias y nos vemos mañana en el día 140.